Eran las 11:43 de la noche. 24 horas trabajando, sin comer, sin sentarme. Empujé la puerta de mi propia casa, encendí la luz de la cocina y vi algo que nunca en mi vida esperé ver. Mi refrigerador, el que yo compré en mi casa, con mi dinero, tenía un candado. Me acerqué, lo toqué. Era nuevo, brillante todavía, y encima un papelito amarillo doblado en 4. Lo abrí. Para lo que necesites, ve a comprar tú. Me quedé paralizada, con los pies que ya no podían más, con la espalda ardiendo, con ese papel en la mano. Volteé hacia la sala. Mi hijo estaba ahí. Me había visto entrar, me había visto abrir el papel, y me miraba, con el teléfono en la mano, desde el sillón de su madre, sin decir una sola palabra. 2 segundos, nuestros ojos, y nada. Recogí mi bolsa. Salí a comprar comida a la tienda de la esquina. 220 pesos. El dinero de mis 24 horas. Comí sola, mirando la pared. Y antes de acostarme, puse sobre la mesa del comedor un sobre que yo había guardado durante semanas, esperando exactamente esta noche. 72 horas después, nada en esa casa iba a seguir igual. Antes de contarte el resto, necesito pedirte algo. Si ahorita mismo hay alguien cerca de ti que también ha cargado el peso de su familia en silencio, alguien que da todo y recibe una puerta cerrada, comparte este video con esa persona. Y si tú mismo has sentido alguna vez que te dan la espalda justo cuando más necesitas que alguien te vea, escríbeme en los comentarios de qué país eres. Necesito saber que no estoy contando esto sola. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años. Nací en Querétaro, en un barrio de calles de tierra donde las casas estaban tan juntas que desde el patio de atrás se podía escuchar lo que el vecino cocinaba para cenar. Mi mamá era costurera. Mi papá vendía herramienta en un puesto del mercado central. No éramos ricos. Éramos de los que cuentan los pesos antes de ir al mandado y guardan la ropa buena para las ocasiones especiales. Terminé la secundaria con calificaciones regulares y comencé a trabajar a los 16 años. Primero en una tienda de telas ayudando con los cortes, después en una farmacia donde aprendí a leer recetas de médico, y luego, casi por accidente, con una señora del barrio que necesitaba a alguien de confianza para cuidar a su mamá enferma. Esa anciana se llamaba Doña Carmen. Tenía 82 años, demencia incipiente, y una manera de mirarme que me llegaba muy adentro. Muchas veces no recordaba el nombre de su propia hija, pero en cuanto yo cruzaba la puerta de su cuarto, sonreía. «Ya llegó mi Patricia», decía, como si yo fuera lo mejor de su mañana. Desde ese momento supe que eso era lo mío. Con los años me capacité como pude. Tomé cursos de enfermería básica, de primeros auxilios, de cuidado a personas con Alzheimer y con Parkinson. Aprendí a reconocer los signos de una caída de presión antes de que la persona se desmayara. Aprendí a mover a alguien encamado sin lastimarle la espalda ni la mía. Fui construyendo una reputación callada en el barrio y después en toda la colonia. La señora Patricia que cuida bien, que no falta, que no roba, que se queda hasta donde sea necesario. 19 años haciendo eso. 19 años entrando a casas ajenas para cuidar a personas que a veces ni sus propios hijos se tomaban el trabajo de visitar. Los bañaba, les cortaba las uñas, les leía el periódico, aunque ya no entendieran bien las palabras. Les agarraba la mano a las 3 de la madrugada cuando llegaba ese miedo que no tiene nombre, pero que cualquier persona mayor reconoce. El miedo a morirse solo, a que nadie se dé cuenta, a que la vida que uno vivió no haya valido nada para nadie. Yo conozco ese miedo. Lo he visto en muchos ojos, y a veces, de madrugada, cuando la casa quedaba en silencio, lo sentía también en el mío. Durante esos 19 años, también fui madre. Fui madre sola, porque el papá de Rodrigo se fue cuando mi hijo tenía 4 años y no volvió. No guardo rencor por eso. Solo digo lo que es. Lo crié yo. Con mi trabajo, con mis manos, en esta casa que fui construyendo cuarto por cuarto durante más de 2 décadas. Primero la sala y la cocina, con los ahorros de 3 años. Luego los 2 cuartos. Luego el baño con azulejos blancos que escogí yo en la ferretería un sábado por la mañana.
luego el refrigerador, luego la puerta de metal con cerradura de seguridad, esa misma puerta que yo crucé anoche casi sin poder caminar. Esta casa tiene escritura a mi nombre, firmada ante notario, guardada en una carpeta azul en el cajón de arriba de mi armario, junto con los papeles del seguro y la foto de mi mamá el día de su boda. Rodrigo creció aquí, jugó en este patio, estudió en esa mesa de la cocina donde yo le revisaba las tareas después de llegar del trabajo, cansada pero sentada a su lado. Me privé de viajes, de ropa nueva, de muchas cosas que las mujeres de mi edad merecen, para que a él no le faltara nada. No lo digo con amargura, lo digo como un hecho. Me privé y no me arrepiento, porque eso es lo que uno hace cuando ama a alguien de verdad. Valeria llegó a nuestras vidas hace 6 años. La primera vez que la vi, supe que era una mujer inteligente y con mucho carácter. Al principio lo tomé como algo bueno. Me dije, mi hijo necesita a alguien que lo impulse. Pero con el tiempo aprendí la diferencia entre carácter y desprecio. El desprecio que no se grita, sino que se acomoda en los gestos pequeños, en la manera de contestar con monosílabos, en la forma en que reorganizó mi cocina una tarde sin pedirme permiso, como si yo no existiera, en cómo hablaba de mi casa cuando marcaba por teléfono a sus amigas de la Ciudad de México. Y Rodrigo que no decía nada. Eso era lo que más me dolía. No la actitud de ella. Lo que me hacía daño, por dentro, en un lugar donde no llega el analgésico, era el silencio de mi propio hijo. El mismo niño al que yo le enseñé que en esta vida uno defiende a quien quiere. El mismo que me vio trabajar de madrugada durante años para que no le faltara nada. Ese mismo Rodrigo que esa noche me miró a los ojos con el papel amarillo en mi mano y no abrió la boca. Aquella noche me acosté vestida encima de la cama, con los zapatos todavía puestos porque no tuve fuerzas para quitarlos. Miré el techo en la oscuridad. Ahí sigue esa mancha de humedad en forma de hoja que lleva años en el mismo lugar desde que Rodrigo era chico. La había visto 1000 veces sin realmente verla. Esa noche la veía con mucha claridad. Pensé, ya no hay marcha atrás. El sobre seguía sobre la mesa del comedor. Mañana iban a abrirlo. Y cuando lo abrieran, iban a entender que la mujer que habían ignorado durante años, la que cargaba cuerpos ajenos de madrugada y no merecía ni un plato de comida en su propia casa, esa mujer llevaba tiempo preparándose en silencio. Cerré los ojos sin saber todavía si iba a tener la fuerza para sostener lo que había puesto en marcha. Afuera, el barrio estaba quieto. Pero adentro de mí, algo que había estado dormido mucho tiempo, empezaba, muy despacio, a despertar. Rodrigo aprendió a caminar en esta misma sala. Me acuerdo del día exacto. Un miércoles por la tarde, yo acababa de llegar de trabajar y todavía traía el bolso colgado en el hombro cuando lo vi soltarse del sillón y dar 4 pasos tambaleantes hacia la silla de enfrente. 4 pasos cortos, inseguros, con los brazos abiertos como si estuviera cruzando un río. Solté el bolso en el piso y me tiré de rodillas para recibirlo antes de que cayera. Y cuando lo agarré, me reí y lloré al mismo tiempo, de esa manera que solo se entiende cuando uno tiene un hijo pequeño y lo ve hacer algo por primera vez. La tarde entraba por la ventana en una franja anaranjada y recuerdo que pensé, voy a guardar esto aquí, en algún lugar donde nadie me lo pueda quitar. Ernesto no estaba. Ernesto nunca estaba cuando pasaban las cosas importantes. Trabajaba en la madrugada, dormía de día, y cuando estaba despierto siempre había algo más urgente que su familia. No era un hombre malo, era un hombre ausente, que es diferente pero duele igual. La ausencia de Ernesto no era un golpe, era un goteo. No te destruye de una vez, te va vaciando despacio, tan despacio que uno ni se da cuenta hasta que ya está seco. A los 4 años de Rodrigo, Ernesto se fue una mañana con una maleta pequeña y no regresó. No hubo pelea grande, no hubo escena de novela. Solo una mañana en que el desayuno estaba listo y él ya no apareció a la mesa. Después me mandó un recado con un primo, que no iba a volver, que lo perdonara, que era mejor así. Guardé ese recado en el mismo cajón donde guardaba las facturas del agua y la luz, y no volví a hablar de él. Rodrigo preguntó por su papá durante un tiempo.
Yo le decía que se había ido a trabajar lejos, que era una ciudad muy grande donde no había teléfono fácil. Una vez, tendría 5 años, me preguntó si su papá sabía su nombre. Le dije que sí, claro que sí. Me dijo, «Entonces, ¿por qué no manda una carta?» No supe qué contestar. Le dije que el correo tardaba mucho. Él asintió con esa seriedad de los niños que no creen del todo, pero deciden creer de todas formas. Después dejó de preguntar. Los niños aprenden rápido a no preguntar lo que saben que duele. Desde esa mañana, la casa fui yo. Yo era el desayuno, la cena, los útiles escolares, el doctor cuando se enfermaba, el abrazo cuando se asustaba de noche, el regaño cuando se portaba mal y la celebración cuando salía bien en la escuela. Yo era también el que revisaba la tarea, el que firmaba las boletas, el que se presentaba a las juntas de padres de familia, aunque llegara directo del trabajo con los pies cansados. Yo era todo. Y no lo digo para que nadie me compadezca. Lo digo porque necesito que entiendas lo que es cargar ese peso sola durante años, sin que nadie te releve, sin que nadie te pregunte si estás bien o si necesitas descansar. Había noches en que llegaba de trabajar y Rodrigo ya dormía. Me paraba en la puerta de su cuarto, que entonces era solo una cama y una silla, y lo miraba dormir con esa respiración tranquila de los niños que todavía confían en el mundo. Y pensaba, por esto, todo lo demás, por esto. Trabajé turnos dobles cuando fue necesario. Me privé de comprarme ropa para que a él no le faltara la de uniformes. Hubo un año en que no prendí la calefacción en enero para ahorrar en el recibo de la luz, y me acuerdo que amanecí con los dedos entumecidos más de una vez, pero Rodrigo nunca supo eso porque yo le ponía su cobija extra antes de que él se despertara. Hubo también una Navidad en que no hubo árbol ni regalo grande, solo una bicicleta que compré de segunda mano, y pinté yo misma en el patio una tarde en que él estaba en casa de un amigo. La pinté roja porque era su color favorito. Me tardé 4 horas. Me llené los dedos de pintura y me raspé los nudillos con la lija. Cuando la vio esa mañana, puso una cara que no he vuelto a ver en nadie. Un verano que todos los niños del barrio se fueron a la alberca del parque de la delegación, Rodrigo no pudo ir porque yo tenía turno. Llegué en la tarde y lo encontré sentado en el patio viendo cómo los demás llegaban mojados y contentos. Me senté a su lado y le dije, «El sábado próximo te llevo yo». Y el sábado siguiente lo llevé, aunque me dolía la espalda y lo que quería era acostarme a dormir todo el día. No me arrepiento de ninguna de esas decisiones. Las tomaría todas de nuevo. Con el tiempo, Rodrigo fue creciendo y yo fui viendo en él a un hombre que no era como su padre. Era responsable, no fallaba a sus compromisos, llamaba cuando se iba a tardar. Terminó la preparatoria, consiguió trabajo en una empresa de distribución de materiales de construcción, fue subiendo de puesto poco a poco. Yo lo veía crecer y sentía algo que no sé describir bien, algo mezclado entre orgullo y alivio. Orgullo por él, alivio por mí, porque significaba que lo mío había servido de algo. Porque cuando uno cría solo, siempre hay ese miedo callado de que algo vaya a salir mal. No lo dices en voz alta, pero lo cargas. Verlo convertido en un hombre serio era también la respuesta a todos esos años de miedo. Cuando tenía 36 años, me presentó a Valeria. Era una tarde de domingo. La habían invitado a comer y yo hice arroz rojo, frijoles de olla y pollo en salsa de jitomate, todo lo que a Rodrigo le gustaba desde chico. Valeria llegó puntual, bien peinada, con una bolsa que costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Era bonita, de eso no hay duda. Habló poco esa tarde, pero cuando habló fue con precisión, de esas personas que eligen bien las palabras. Me regaló un frasco de crema de manos y me dijo que su abuela también tenía las manos trabajadas como las mías y que esa crema le había ayudado. Me lo dijo sonriendo. Yo lo tomé como un cumplido. Rodrigo, que estaba a mi lado, tampoco dijo nada. Sonrió. Después lo pensé. Debí haber notado ahí lo que esa sonrisa significaba. No era ternura, era alivio de que todo hubiera salido sin ruido. Ahora sé que no era un cumplido. Durante los primeros meses la relación fue cordial.
Yo no soy de las suegras que se meten en todo ni que reclaman atención. He visto demasiadas familias romperse por eso y no iba a cometer el mismo error. Les di su espacio, los dejé construir su mundo, seguí con mi trabajo y con mi vida. Cuando Rodrigo me dijo que Valeria se iba a quedar a vivir aquí mientras ahorraban para comprar su propia casa, lo acepté sin condición. Era mi hijo. Su casa era la mía. Pero desde el primer mes empecé a notar cosas pequeñas. La manera en que Valeria reorganizó la alacena un lunes sin preguntarme nada. Puse los condimentos donde siempre los había tenido y ella los volvió a mover al día siguiente sin decir palabra. Pequeño, sí, pero no es pequeño cuando es tu cocina. La manera en que a veces, cuando yo estaba hablando en la mesa, Valeria miraba el teléfono con una atención que no era urgencia, sino indiferencia. Y Rodrigo no decía nada. La manera en que empezaron a referirse a la casa. Primero fueron cosas sutiles. En mi casa me gusta que... o cuando tengamos nuestra casa vamos a... Después, sin que yo pudiera decir exactamente cuándo ocurrió el cambio, empezaron a decir nuestra casa para referirse a esta. A la mía. Hubo también una tarde en que invitaron a cenar a unos amigos de Valeria sin avisarme. Llegué del trabajo y había 4 desconocidos sentados en mi comedor. Nadie me presentó. Nadie dijo, esta es la mamá de Rodrigo. Yo misma preparé más café porque el que había no alcanzaba. Uno de ellos me dio las gracias como si yo fuera la mesera. Yo callé. Me dije, son expresiones, no hay que exagerar. Hubo una noche en que llegué tarde de un turno complicado y encontré la cocina sucia, las ollas sin lavar y la mesa llena de restos de lo que habían cenado ellos dos. Yo no había comido. Limpié todo en silencio y calenté algo que había sobrado. Al día siguiente no dije nada. Me convencí de que estaban cansados, de que a todos nos pasan esas cosas. Pero se repitió, y se volvió a repetir. Hay una pregunta que me hice muchas veces en esos meses, de madrugada, cuando no podía dormir. ¿Lo hice mal yo? ¿Fui demasiado blanda con Rodrigo cuando era chico? ¿Le di demasiado sin pedirle nada a cambio? Esa pregunta me comía por dentro, porque los que somos padres solos cargamos esa culpa de una manera especial. Uno siempre piensa que el otro, el que se fue, era el equilibrio que faltaba. Que si hubiera estado, las cosas habrían salido distintas. Que algo en la manera en que uno crió a ese hijo quedó torcido sin querer. Me acordaba de todas las veces que le dije que sí cuando debí decirle que no. Todas las veces que resolví sus problemas en lugar de dejar que los resolviera él. Y me preguntaba, ¿le enseñé a ser responsable o solo le enseñé que yo siempre iba a estar para limpiar lo que se rompiera? Me lo pregunté muchas veces y nunca encontré una respuesta que me dejara tranquila del todo. Lo que sí entendí, con el tiempo, es que hay personas que confunden la generosidad con debilidad. Que cuando a alguien les da sin pedir nada, no lo interpretan como amor, sino como una señal de que pueden seguir tomando. Rodrigo no había aprendido eso de mí. Lo había aprendido de los años en que yo callé cuando debía haber hablado. Esa era la parte que sí me correspondía. Un domingo de octubre, 3 meses antes de la noche del candado, pasó algo que debía haber tomado como la señal final y no la tomé. Había cobrado la quincena ese viernes, 3,800 pesos por 2 semanas de trabajo. Dejé sobre el buró de mi cuarto los 3,000 para los gastos de la casa, luz, agua, gas y mi parte de la despensa, y guardé los 800 para mis cosas. Ese mismo domingo por la tarde, cuando fui a buscar los 800 para comprar unas medicinas que necesitaba, el billete no estaba. Busqué en todas partes, en la cartera, en el bolso, debajo del colchón, en los bolsillos de la bata, nada. Fui con Rodrigo. Le dije, tranquila, que había dejado un billete en el buró y que no aparecía. Me miró un momento y me dijo que no sabía nada. Valeria, que estaba parada en el pasillo, no dijo nada. Solo se metió al cuarto y cerró la puerta. Nunca recuperé ese dinero. Nunca hubo una explicación. Y lo peor no fue el billete. Lo peor fue la mirada de Rodrigo cuando le pregunté. Una mirada que no era de quien no sabe, sino de quien sabe perfectamente y ha decidido no meterse. Esa mirada duró 2 segundos,
Pero en esos 2 segundos vi algo que no había querido ver en mucho tiempo, que mi hijo había tomado una decisión sobre a quién proteger, y esa decisión no me incluía a mí. Esa noche, sola en mi cuarto, saqué la carpeta azul del cajón de arriba del armario. Revisé los papeles de la escritura de la casa. Los leí despacio, uno por uno, aunque ya me los sabía casi de memoria. Nombre: Patricia Morales Aguilar. Domicilio: superficie. Número de registro notarial. Todo en orden, todo en mi nombre. Los volví a guardar. Cerré el cajón y empecé a pensar, no con rabia, con una calma que me sorprendió a mí misma. La misma calma con la que uno ordena papeles antes de un viaje largo. La misma calma de cuando ya se tomó una decisión y solo falta ponerla en marcha. Todavía no tenía un plan completo, solo tenía una certeza, que la paciencia tiene un límite y que mi límite estaba mucho más cerca de lo que yo misma había querido ver. Lo que vino después, esa noche de enero con el candado y el papel amarillo, no fue una reacción de un momento. Fue la última pieza de algo que llevaba meses armándose en silencio, en ese mismo cuarto, frente a esa mancha de humedad en el techo que lleva años ahí desde que Rodrigo era chico. Esa mancha. La he visto toda la vida y nunca la mandé a reparar porque siempre había algo más urgente. Siempre había una factura, una medicina, un útil escolar, una renta atrasada. Siempre había algo que importaba más que yo. Pero en esa cama, vestida, con los zapatos puestos, después de haber gastado mis últimos 220 pesos en comer sola frente a una pared, mirando esa mancha, tomé la decisión más tranquila y más firme de toda mi vida. No iba a gritar, no iba a llorar, no iba a suplicar ni a exigir explicaciones, solo iba a actuar. Y el sobre que había dejado sobre la mesa del comedor era el primer paso. Esa mañana me desperté antes de que sonara la alarma. No fue porque hubiera dormido bien. Dormí 3 horas, quizás 4, con esa clase de sueño ligero que no descansa porque la cabeza sigue trabajando aunque los ojos estén cerrados. Me desperté y por un momento, en ese segundo de confusión que tiene uno al abrir los ojos, no recordé nada. Solo vi el techo, la mancha en forma de hoja, la veladora apagada, y luego todo regresó de golpe. El candado, el papel amarillo, los 220 pesos, la tienda de la esquina, el sobre la mesa. No fue un recuerdo doloroso. Fue más bien como el clic de una cerradura que confirma que todo sigue en su lugar. Me quedé quieta. Escuché la casa. Silencio. Rodrigo y Valeria dormían todavía. Eran las 6:14 de la mañana. Afuera ya había luz, de esa luz blanca y fría de enero que no calienta nada. Me levanté despacio, con cuidado de no hacer ruido. Me puse la bata y fui al baño. Me miré en el espejo. Tengo el pelo canoso desde los 50 y siempre lo he llevado recogido. Esa mañana lo tenía aplastado de un lado y con una marca de la almohada en la mejilla derecha. 61 años. Una cara que ha visto muchas cosas. Pensé, esta cara ha llorado sola, ha esperado sola, ha tomado decisiones sola. Esta mañana no va a temblar. Me lavé la cara con agua fría. Fui a la cocina. No miré la nevera. Puse a calentar agua en la ollita pequeña, la de aluminio que compré en el mercado hace 15 años, y me hice un té de manzanilla. El olor a manzanilla siempre me ha hecho pensar en las noches en que Rodrigo tenía fiebre y yo le preparaba la misma cosa, sentada a su lado hasta que se le pasaba. Me senté a la mesa con las 2 manos alrededor de la taza. Miré el sobre. Seguía ahí, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Blanco, tamaño oficio, cerrado con cinta adhesiva, sin nombre escrito afuera. No hacía falta nombre. Era para los 2. Tomé mi té despacio. A las 8:20 de la mañana escuché el cuarto abrirse. Pasos en el pasillo. Rodrigo. Lo reconozco por la manera de caminar, arrastrando un poco el pie izquierdo, igual que desde niño.
Entró a la cocina, me vio sentada y se detuvo un segundo en la puerta antes de pasar sin decirme los buenos días. Abrió la nevera, sin candado para él, claro, y sacó el jugo. Se sirvió un vaso, se lo tomó de pie, mirando por la ventana. No dijo nada, yo tampoco. Había un silencio entre los dos que era diferente al de otras mañanas, más denso, como el silencio antes de que cambie el tiempo. Luego vio el sobre. «¿Qué es eso?», preguntó. «Ábrelo», le dije. No levanté la voz, no hice ningún gesto. Solo lo miré. Lo tomó. Lo abrió despacio, con cuidado, como quien no sabe si adentro hay algo que muerda. Lo leyó. Lo vi cambiar de color. Lo vi leer de nuevo. Lo vi doblar el papel, meterlo en el sobre y quedarse con el sobre en la mano sin saber qué hacer con él. Observé sus manos. Las mismas manos que yo había lavado, vendado y sostenido toda su vida. Ahora no sabían dónde ponerse. «Ya lo leíste», le dije. «Ahora ya sabes». Me levanté, dejé la taza en el fregadero y me metí a mi cuarto a cambiarme, porque ese día tenía que trabajar. Y la vida no se detiene. Pero para que entiendas por qué ese sobre existía, tengo que contarte lo que pasó 3 semanas antes de esa noche. Un miércoles. Mediados de diciembre. Yo estaba en casa de la señora Concepción, una mujer de 87 años con insuficiencia renal y movilidad muy reducida. Llevaba 2 años cuidándola 3 veces por semana. Era una mujer difícil, exigente, de esas que han tenido una vida dura y no saben pedir las cosas de otra manera que no sea con el ceño fruncido. Pero yo la entendía. Detrás de ese carácter había una persona que tenía miedo, que sabía que estaba al final de su vida y que dependía de una extraña para cosas que antes hacía sola. Ese miedo hace a las personas difíciles. Lo he visto demasiadas veces. Y lo que aprendí, cuidando a gente así, es que la dureza muchas veces no es carácter, es la única armadura que le queda a quien ya no tiene otra. Ese miércoles, al terminar de bañarla y acomodarla en su sillón, me agaché a recoger la palangana del piso, y cuando me enderecé, me vino un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Visión borrosa, calor en la cara, las piernas flojas. Me senté en el suelo antes de caerme. Ahí, en el piso de la recámara de la señora Concepción, con la palangana en las manos, respirando despacio, esperando a que el cuarto dejara de girar. Pensé, no aquí, no hoy. Y le pedí en silencio a algo, a quien sea que escucha esas cosas, que esperara un poco más. La señora me miraba desde el sillón. «Patricia, ¿qué te pasó?» «Nada, señora. Me bajó la presión. Ya se me pasa». «Siéntate bien. No te me vayas a caer». Me lo dijo con brusquedad, como siempre. Pero en su voz había algo que no era reproche. Era la única manera en que ella sabía mostrar que le importaba. Y se me pasó. 10 minutos después pude levantarme, terminar la jornada, limpiar lo que quedaba y salir. Pero al llegar a la parada del camión, me di cuenta de que el corazón me seguía latiendo raro, más rápido de lo normal, y que tenía la mano izquierda entumecida. No del frío, entumecida de otra manera. Llamé a Rodrigo. No contestó. Volví a llamar. Tampoco. Al tercer intento, contestó Valeria. «¿Bueno?» «Valeria, necesito hablar con Rodrigo. No me siento bien». Una pausa corta. «Ahorita está en una junta. ¿Qué tienes?» Le expliqué lo del mareo, la mano, el corazón acelerado. Hubo otro silencio. «Oye, Patricia», dijo, y noté en su voz esa calma que no es tranquilidad, sino indiferencia. «Si te sientes mal, ve a una clínica. Yo ahorita no puedo llevar a Rodrigo al teléfono. Está ocupado. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más?» Me quedé con el teléfono en la mano. El camión pasó y no me subí porque no pude moverme. Estaba parada en esa banqueta, con la mano entumecida y el corazón apresurado. Y mi nuera acababa de preguntarme si había algo más con la misma voz con que uno le pregunta a un desconocido si necesita algo antes de cerrar la ventanilla. Colgué sin contestar. No había nada más que decirle. Fui sola a la clínica del Seguro Popular que queda a 6 cuadras.
Esperé 2 horas en la sala de espera entre personas con niños llorando y señores mayores con bastón. Me senté junto a una señora de edad que tenía una bolsa de mandado en las rodillas y que en algún momento, sin decirme nada, me ofreció una galleta de las que traía en una bolsita. La acepté. A veces la compasión viene de donde uno menos la espera. Me atendió una doctora joven que me tomó la presión. Estaba en 16 de la alta y me revisó el corazón. Dijo que por el momento no era una emergencia grave, que probablemente era estrés y cansancio acumulado, que me tenía que hacer unos estudios y descansar. Me recetó algo para la presión, me dio indicaciones y me mandó a casa con una hoja de referencia para estudios. Rodrigo me llamó a las 6 de la tarde. Oye, ya salí de la junta. Valeria me dijo que estabas mal. ¿Cómo estás? Ya estoy en casa, le dije. Fui sola a la clínica. Ah, qué bueno que ya estás bien. Ah, qué bueno que ya estás bien. No preguntó qué había dicho el doctor. No preguntó si necesitaba algo. No pasó a verme esa noche, aunque vivíamos en la misma casa. Y cuando llegó, horas después, ni siquiera asomó la cabeza a mi cuarto para preguntar cómo me sentía. Escuché sus pasos pasar frente a mi puerta y seguir de largo, como quien pasa frente a un cuarto que no le pertenece. Esa noche no dormí. No de dolor, aunque la presión todavía me pesaba en la cabeza. No dormí porque algo estaba pasando en mi interior que no sabía cómo nombrar todavía. Era una claridad incómoda, de las que uno evita porque cuando llegan ya no hay forma de ignorarlas. Me di cuenta de algo que llevaba tiempo sabiendo, pero que nunca había dejado entrar del todo. Para Rodrigo, yo era un mueble útil que pagaba luz y gas y parte de la despensa, que no daba problemas, que no exigía nada, que siempre estaba. Y los muebles no se enferman. Los muebles no se cansan. Los muebles no necesitan que alguien pase a ver cómo están después de una tarde en la clínica. Y lo peor no era que él lo pensara. Lo peor era que yo lo había permitido, que me había vuelto tan invisible dentro de mi propia casa que ya ni yo misma me veía. Me senté en la cama, saqué la carpeta azul del cajón, puse los papeles de la escritura sobre la cobija y los miré. 172 metros cuadrados. Escritura registrada. Nombre: Patricia Morales Aguilar. Un bien que había tardado 22 años en terminar de construir, cuarto por cuarto, abono por abono, sin que nadie me ayudara, sin que nadie me preguntara si podía, sin que nadie me dijera gracias. Y en ese momento, en ese silencio de madrugada en mi propio cuarto, escuché por primera vez con toda claridad una voz adentro de mí que llevaba tiempo intentando hablarme y que yo había estado callando por años. Ya estuvo, no como un grito, no con rabia, con la misma calma con que uno apaga la estufa cuando la olla ya está lista. Ya estuvo, hasta aquí. No un día más. Me tomé unos minutos para respirar y dejar que esa certeza se asentara bien, sin prisa, porque las decisiones tomadas con prisa se deshacen en cuanto llega la duda. Yo no quería una decisión de un momento de coraje. Quería una decisión que pudiera sostener de pie, con los ojos abiertos, a la luz del día siguiente, y la sostuve. Al día siguiente, jueves, pedí permiso en el trabajo para salir 2 horas más temprano. Fui al centro de la ciudad, a una calle donde hay una fila de despachos de abogados y notarías. Encontré uno que tenía un letrero pequeño y discreto: servicios notariales, asesoría en bienes raíces y sucesiones. Entré. Me atendió un hombre de unos 50 años, con lentes y una libreta en la mano. Le expliqué la situación sin rodeos. Yo era dueña de una casa con escritura a mi nombre. Tenía 2 personas viviendo conmigo que no pagaban renta formal y que habían convertido el ambiente en algo insostenible, y quería saber cuáles eran mis derechos. No le conté todo. No hacía falta. Solo lo necesario para que entendiera dónde estaba parada yo. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me miró y me dijo: «Señora, usted no necesita permiso de nadie para hacer lo que quiera con su propiedad». Esas palabras. Usted no necesita permiso de nadie.
Las escuché entrar por los oídos y bajar despacio hasta algún lugar dentro del pecho donde llevaban años sin entrar palabras así. Tuve que parpadear rápido para no llorar ahí, en esa silla frente a ese escritorio, delante de ese hombre que ni me conocía. Porque hay cosas que uno sabe, pero que necesita que alguien más las diga en voz alta para que de verdad existan. Hablamos durante 1 hora. Tomé notas en un papel que me dio él. Al salir, caminé más derecha de lo que había caminado en mucho tiempo. Los días que siguieron los usé bien. Sin prisa, sin gestos, sin cambiar nada en la superficie de la casa. Seguí llegando del trabajo, seguí preparando mi café, seguí durmiendo en mi cuarto. Por fuera, nada había cambiado. Por dentro, yo ya era otra persona. Una persona que ya sabía lo que valía, lo que tenía y lo que no estaba dispuesta a seguir regalando. Junté los documentos que el abogado me indicó. Saqué copias certificadas de la escritura. Hice una lista de todo lo que era mío. Los muebles que había comprado yo, los electrodomésticos con sus facturas guardadas en la carpeta azul, los comprobantes de pago de servicios a mi nombre. Todo. Con fechas, con números, sin dejar nada a la interpretación. Y una tarde, cuando Rodrigo y Valeria habían salido juntos, me senté a la mesa de la cocina y escribí una carta. No larga, no dramática. Clara, tranquila, bien escrita, como me había enseñado el abogado. Una carta con fecha, con mi nombre, con el número de registro de la escritura y con una sola solicitud, que en un plazo de 60 días naturales desocuparan el inmueble de manera voluntaria. Releí cada línea 2 veces. No sobraba ni faltaba nada. Era la carta de alguien que ya no pide, que informa. La metí en el sobre, la sellé con cinta adhesiva, la guardé en mi bolso y esperé. Esperé la noche que merecía ese sobre, porque las cosas tienen su momento. Y yo había aprendido, en 19 años de cuidar personas al borde de la vida, que el momento siempre llega, que hay que saber esperarlo con paciencia y tenerlo todo listo para cuando llegue. Llegó la noche del candado. Llegó con un papel amarillo doblado en 4 y una frase escrita con letra redonda y cuidada que me decía, en mi propia cocina, frente a mi Virgen de Guadalupe, que yo no merecía comer si no me lo ganaba sola. Entonces puse el sobre la mesa. Y esa mañana, cuando vi la cara de Rodrigo mientras lo leía, cuando lo vi palidecer y doblar ese papel con manos que ya no estaban seguras, no sentí venganza, no sentí alegría, sentí algo más parecido a la paz. Esa paz extraña y pesada que llega cuando uno deja de cargar algo que no le correspondía cargar. No la paz de quien ganó, la paz de quien finalmente se reconoció a sí mismo. Me cambié de ropa, me peiné, agarré mi bolso y antes de salir me detuve un momento en la puerta de la cocina. La nevera seguía ahí con su candado. Mi cocina seguía oliendo a café que yo no había hecho. Mi Virgen de Guadalupe seguía en su repisa, entre la veladora y la foto de Rodrigo de niño. Le dije en silencio, ya sé lo que estoy haciendo. Acompáñame, y salí a trabajar. Rodrigo me llamó a las 10:32 de la mañana. Yo estaba en casa de la señora Concepción midiendo su presión con el baumanómetro viejo que llevo en mi bolso desde hace años. Vi la pantalla del teléfono. Lo dejé sonar. Terminé de anotar el resultado en mi libreta, le acomodé el brazo a la señora y cuando ella cerró los ojos para su siesta de media mañana, salí al pasillo y le devolví la llamada. El pasillo olía a eucalipto y a piso recién trapeado. Me apoyé en la pared y marqué. «¿Ma? ¿Qué significa este papel?» Su voz sonaba diferente. No era la voz plana del hombre que me había mirado en silencio la noche anterior. Era una voz con algo adentro que yo reconocí de inmediato porque lo había escuchado antes, muchos años atrás, cuando Rodrigo era niño y algo no salía como él esperaba. Miedo. Un miedo que él nunca había aprendido a nombrar y que por eso siempre se convertía en otra cosa. En enojo, en silencio, en esa manera de mirar hacia otro lado. Pero yo lo conocía, lo había visto nacer. «Significa lo que dice», le contesté. «Pero tú no puedes, o sea, aquí vivimos nosotros». «Rodrigo, la carta está fechada. El plazo empieza a correr hoy.
Si tienes preguntas, puedes hablar con el abogado cuyos datos están al pie de la carta. Silencio. ¿Contrataste un abogado? Que tengas buen día, le dije. Y colgué. Guardé el teléfono en la bolsa de mi delantal y me quedé un momento apoyada en la pared del pasillo. El corazón me latía un poco más fuerte de lo normal. No de miedo. Era otra cosa. Era el cuerpo de una persona que ha estado aguantando la respiración durante mucho tiempo y que por fin, acaba de soltar el aire. Conocía esa sensación de otro contexto. Era la misma de cuando uno paga el último abono de algo que tardó años en terminar de pagar. No alegría, alivio, peso que se va. Respiré hondo. Volví al cuarto de la señora Concepción. Me senté en mi silla y seguí trabajando. Esa tarde, al llegar a casa, encontré a los dos sentados en la sala. Era una escena que yo no había visto antes. Rodrigo y Valeria juntos en el sillón, sin teléfonos en la mano, esperándome. Valeria tenía la carta en el regazo. Rodrigo tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, esa postura que tiene cuando está nervioso desde que era chico. La misma postura que tenía en las juntas del colegio cuando lo llamaban por portarse mal. Los dos me miraron en cuanto entré. Me quité los zapatos en la entrada. Colgué mi bolso en el perchero. Me serví un vaso de agua en la cocina, pasando frente a los dos sin apresurarme. Me senté en la silla de la cabecera de la mesa, que es donde siempre me siento. Tomé un trago de agua. ¿Nos quieres explicar esto?, preguntó Valeria. La miré. Llevaba el cabello suelto y una expresión que yo conocía bien. Esa mezcla de irritación y sorpresa de quien está acostumbrado a tener el control y de repente descubre que hay una pieza que no le responde. Lo que no esperaba era que esa pieza fuera yo. La carta se explica sola, dije. Patricia, empezó Valeria, con una voz más suave ahora, de esas voces que se suavizan cuando la dureza no funcionó. Creo que hubo un malentendido anoche. El candado fue algo tonto. Yo estaba molesta por unas cosas del trabajo y... El candado no fue el primero, le dije. Fue el último. Silencio. Ma, dijo Rodrigo, no puedes sacarnos así. Necesitamos tiempo para... Tienen 60 días, dije. En el papel dice 60 días. Eso es tiempo. ¿Y a dónde vamos a ir? Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que yo había visto abrirse por primera vez en una cama de hospital, rojos y confundidos, sin saber todavía en qué mundo habían llegado. Los mismos ojos que me buscaban a mí de noche cuando tenía miedo. Los mismos ojos que la noche del candado me habían mirado con el papel amarillo en mi mano y habían decidido no ver nada. Eso no es mi problema, hijo, le dije. Y fue la primera vez en mucho tiempo que esa palabra, hijo, no me dolió al decirla. La dije con calma, con distancia, como se nombra algo que fue y ya no es de la misma manera, no con crueldad, con la honestidad de quien ya terminó de mentirse. Valeria se levantó. Esto es una barbaridad, dijo, ya sin la voz suave. Nosotros te ayudamos con los gastos, vivimos aquí hace años y tú pretendes... Valeria, la interrumpí. Y algo en mi tono la hizo detenerse. Tengo los comprobantes de pago de la luz, el agua y el gas a mi nombre desde hace 22 años. Tengo las facturas del refrigerador, de la estufa, de la lavadora. Tengo la escritura de esta casa registrada ante notario. Y tengo el respaldo de un abogado. Si quieres discutir esto, hazlo con él. El número está en la carta. Me levanté, dejé el vaso en el fregadero y me fui a mi cuarto. Escuché, desde adentro, la voz de Valeria en tono bajo pero tenso, diciéndole algo a Rodrigo que no pude entender bien. Escuché a Rodrigo responderle que se calmara. Escuché el cuarto de ellos cerrarse. Y después, nada. El silencio de una casa que está procesando algo que no tiene cómo deshacer. Me senté en la orilla de mi cama. Las manos no me temblaban. Lo que vino después de esa conversación no fue inmediato. Fue gradual, como casi todo lo real. Al día siguiente, Valeria empezó a hacer llamadas. Yo podía escucharla desde el patio, hablando con alguien de su familia en la Ciudad de México, con una voz que tenía ese tono de quien necesita que el otro le diga que tiene razón.
Escuché pedazos, que la señora estaba loca, que les habían puesto un abogado encima, que después de todo lo que ellos habían hecho. Ese último pedazo me lo escuché 2 veces. Todo lo que habían hecho. Pensé en los 19 años de turnos dobles. En el refrigerador de 200 pesos la quincena. En la tarde en la clínica con la presión en 16, sola, esperando 2 horas en la sala entre niños con fiebre. En los 220 pesos que me quedaban el día del candado. En la bicicleta roja pintada a mano un 24 de diciembre. En la cobija extra que le ponía a Rodrigo antes de que amaneciera, con los dedos entumecidos de frío, para que él nunca supiera que yo pasaba las noches heladas. Seguí barriendo el patio. Rodrigo intentó hablar conmigo 2 veces más esa semana. Una por las mañanas, antes de irse al trabajo, cuando me encontró en la cocina haciendo el desayuno. Me dijo que entendía que yo estaba molesta, que habían cometido errores, que podían resolverlo de otra manera. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, le pregunté si quería café. Me dijo que sí. Le serví el café. Y eso fue todo. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque lo que tenía que decirle ya estaba escrito en un papel con número de notaría, y eso valía más que cualquier conversación en una cocina a las 7 de la mañana. La segunda vez fue un sábado por la noche. Golpeó a mi puerta con los nudillos, despacito. «Ma, ¿podemos hablar?» «Ahora no, Rodrigo. Estoy cansada». No insistió. Escuché sus pasos alejarse. Escuché cómo entraba al cuarto y cerraba la puerta con ese cuidado exagerado de quien trata de no hacer ruido cuando ya hizo demasiado ruido de otra manera. Me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad un momento. Pensé en todo lo que no le había dicho y decidí, otra vez, que no había nada que agregar. Esa noche, sola en mi cuarto, no me sentí bien con lo que estaba haciendo. Seré honesta. Hubo momentos en que dudé. Uno no pasa 40 años queriendo a alguien y de repente lo apaga como un interruptor. Hay noches en que el amor de madre no razona, solo duele. Me pregunté si estaba siendo demasiado dura, si había otra salida que no hubiera visto, si en algún punto de todos esos años yo había podido hacer algo diferente para que no llegáramos hasta aquí. Si la culpa de lo que él se había vuelto era también un poco mía, como siempre terminaba pensando en esas noches de madrugada donde uno se vuelve el juez más severo de sí mismo. Me pregunté esas cosas y las dejé estar, sin ahogarlas, porque no soy de las que se mienten a sí mismas para sentirse mejor. Las dudas merecen respeto. Ignorarlas no las hace desaparecer, solo las empuja a donde no las puedas ver y desde ahí hacen más daño. Pero también me acordé de la señora Concepción, de su voz cuando me preguntó qué me había pasado ese día que me mareé en su cuarto. Me acordé del señor Aurelio, que le apretaba la mano a la única persona que no lo iba a soltar. Me acordé de todas las personas que había cuidado durante 19 años, personas que habían llegado al final de su vida esperando que alguien las viera, y de cómo sus propias familias a veces ni llamaban a preguntar. Me acordé de cuántas veces yo había sido ese alguien para personas que no eran mi sangre, que no me debían nada, mientras que los que sí me debían algo no eran capaces de preguntar cómo estaba después de una tarde en urgencias. Y me acordé de mí misma, parada en una banqueta con un pan de dulce en la mano, comiendo sola después de 24 horas de trabajo, con el frío de enero en la cara. Eso también era real, y merecía ser tomado en serio. La segunda semana, algo cambió en la dinámica de la casa. Valeria dejó de cocinar. No sé si fue un gesto de protesta o simplemente que ya no le importaba mantener la apariencia. El caso es que la cocina quedaba vacía a las horas en que antes había olor a comida. Rodrigo llegaba del trabajo y calentaba lo que encontraba o pedía algo por teléfono. Yo cocinaba para mí sola, porciones exactas, en mi olla, con mis cosas, sin ofrecerles y sin que me pidieran. Me preparaba mis frijoles, mi arroz, a veces un caldo de los que hacía de noche cuando había trabajado mucho. Los comía en mi cuarto, tranquila, con la tele bajita o con el silencio. No era tristeza, era orden. El orden de alguien que por fin sabe cuánto espacio ocupa y no pide permiso para ocuparlo. Era una guerra de silencios.
y yo la estaba ganando porque llevaba más tiempo practicándola. La tercera semana recibí una llamada de un número desconocido. Era la mamá de Valeria. Nunca habíamos hablado directamente antes. Tenía una voz grave y pausada, de mujer acostumbrada a manejar situaciones, de las que llegan a las conversaciones difíciles ya con el guión preparado. Patricia, soy Esperanza, la mamá de Valeria. Disculpe que la llame así, de frente, pero me dijeron lo que está pasando y quería hablar con usted. Dígame, le contesté. Me explicó que Valeria y Rodrigo estaban muy angustiados, que no tenían a dónde ir en el corto plazo, que si podíamos llegar a algún acuerdo. Le escuché todo sin interrumpirla. Era una mujer que hablaba bien, con palabras ordenadas. Sentí, escuchándola, que en otra circunstancia podríamos haber tomado un café juntas sin problema. Pero las circunstancias eran las que eran. Cuando terminó, le dije con el mayor respeto que pude: Señora Esperanza, entiendo su preocupación por su hija. Yo también tengo preocupaciones. Las mías llevan años acumulándose y nadie me llamó para preguntarme cómo estaba. El plazo que di es razonable. 60 días alcanza para encontrar opciones. Si necesitan apoyo económico para el depósito de un nuevo lugar, eso es algo que puede resolver la familia de Valeria o la de Rodrigo. Yo ya hice lo que me tocó hacer durante muchos años. Silencio al otro lado. Entiendo, dijo finalmente. Disculpe la molestia. No es molestia. Que tenga buenas noches. Colgué. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Tomé el último sorbo de mi té de manzanilla, ya frío. Pensé en lo que hubiera pasado si esa misma señora me hubiera llamado 3 años antes para preguntarme si su hija se estaba portando bien dentro de mi casa. Pensé que esa llamada nunca llegó, y que esta sí llegó, porque ahora había algo en juego que le importaba a ella. Antes no había nada en juego que le importara a mí, y seguí con mi tarde. El enfrentamiento real llegó el viernes de la 4ª semana. Yo lo vi venir desde la mañana. Había algo en el aire de la casa ese día, una tensión diferente, más cargada, como el cielo antes de la tormenta, cuando todavía no llueve, pero el cuerpo ya lo sabe. Valeria no había salido a trabajar. Rodrigo tampoco. Los dos estaban en casa cuando yo llegué a las 2:15 de la tarde, después de mi turno en la residencia. Entré. Los encontré sentados a la mesa del comedor, con papeles frente a ellos. Papeles que yo reconocí de inmediato porque eran copias. Copias de la escritura que ellos mismos habían sacado quién sabe cómo, marcadas con lápiz en varios párrafos. Los miré sin cambiar la expresión. Me quité el bolso. Lo colgué. Me senté. Necesitamos hablar, dijo Rodrigo. Hablemos, dije. Rodrigo tomó aire. Noté que había estado preparando lo que iba a decir. Lo noté en la manera en que puso las manos sobre la mesa y en cómo empezó con una voz demasiado controlada para ser natural. La voz de alguien que ensayó frente al espejo. Ma, yo entiendo que estás enojada. Entiendo que lo del candado estuvo mal. Pero llevamos 6 años aquí. Hemos contribuido a los gastos. Y creemos que tenemos derechos sobre esta propiedad aunque no estén en papel, porque en la ley hay figuras que protegen a quienes han vivido y aportado en un domicilio durante años. Lo miré en silencio. ¿Eso te dijo alguien?, le pregunté. Valeria tomó la palabra. Lo investigamos, Patricia. Hay figuras legales de posesión y de convivencia que pueden ser consideradas en un proceso. No estamos solos en esto. La miré a ella. Miré a él. No con enojo, con algo más parecido a la curiosidad de quien observa cómo se arma un argumento que no tiene dónde sostenerse. Pensé en el abogado de la calle del centro, en su libreta, en la hora que había pasado explicándome mis derechos con paciencia. Pensé en todos los documentos que yo tenía en la carpeta azul. Pensé en los 22 años de pagos de servicios, de recibos, de facturas, de notaría, de registro público. Y pensé también en algo que el abogado me había dicho casi al final de nuestra conversación, como si fuera un detalle menor, pero que yo anoté con cuidado. Señora, la posesión en buena fe requiere demostrar que no hubo oposición del propietario.
Cualquier documento que pruebe que usted ejerció autoridad sobre la propiedad en algún momento del proceso anula esa posibilidad. El sobre. La carta con fecha. La carta que Rodrigo había abierto 4 semanas antes y cuya entrega yo había notificado al abogado ese mismo día por mensaje de texto, con hora exacta. Tienen ese derecho, dije tranquilamente. Pueden buscar un abogado y presentar lo que quieran. Es su decisión. ¿Y tú no te preocupas?, preguntó Valeria, con ese tono que esperaba desestabilizarme. No. ¿Por qué no? Porque hice bien las cosas, 4 palabras, sin énfasis, sin necesidad de explicación. Las dejé caer sobre la mesa como quien pone las cartas y no necesita que nadie las aplauda. Rodrigo me miró. Vi en su cara algo que no esperaba ver, no rabia, confusión. Como si recién estuviera conociendo a una persona que había estado frente a él toda su vida y nunca había visto bien. Como si el cristal a través del cual me había mirado todos esos años se hubiera roto en ese momento y lo que quedaba enfrente fuera diferente a lo que recordaba. «Ma», dijo, y su voz cambió completamente. Se le fue el tono preparado. Lo que quedó sonó a lo que era. Un hombre de 42 años que de repente no sabe qué hacer. «¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no dijiste que las cosas estaban así de mal?» Lo miré durante un momento largo. Pensé en todas las veces que había limpiado la cocina sucia en silencio, en la tarde en la clínica, en el billete de los 800 pesos, en los años en que llegaba de noche y lo miraba dormir desde la puerta y me decía a mí misma que por eso valía la pena. Hablé, Rodrigo, muchas veces, solo que no con palabras. Se quedó callado. Y tú decidiste no escucharme, seguí. Muchas veces. Esa también fue una decisión. Valeria apartó la mirada hacia la ventana. Rodrigo se quedó con los ojos fijos en la mesa. Ninguno de los dos dijo nada. Y ese silencio era distinto al de antes. No era el silencio de quien no tiene respuesta. Era el silencio de quien la tiene pero sabe que no sirve de nada darla. En la cocina, el refrigerador zumbaba suavemente. Mi refrigerador. Con su candado ya quitado, porque yo misma lo había cortado con unas pinzas la mañana después de dejar el sobre, sin decirle nada a nadie, porque en mi casa no necesito el permiso de nadie para abrir mi propia nevera. Me levanté. Tienen hasta el día que dice la carta, dije. Si quieren hablar del proceso de salida, estoy dispuesta. Si quieren litigar, también estoy lista. Pero el plazo no cambia. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta, no de un golpe. Suavemente, porque las puertas que se cierran con fuerza todavía tienen algo de duda adentro. La mía no. Me senté en la orilla de mi cama, la mancha de humedad en el techo, la veladora, la foto de Rodrigo de 5 años con su sonrisa de dientes de leche. Lo miré un momento. Pensé en esa criatura que había caminado 4 pasos tambaleantes hacia mí en esa misma sala, con los brazos abiertos como si estuviera cruzando un río. Pensé en cuánto había querido a ese niño. Lo seguía queriendo. Eso no había cambiado y no iba a cambiar. Pero querer a alguien no significa entregarle lo que uno tiene hasta quedarse sin nada. Eso no es amor. Es costumbre de darse. Y yo ya había aprendido la diferencia. Afuera, en la sala, no se escuchó nada por un rato largo. Ni voces, ni pasos, ni el ruido de los papeles siendo recogidos de la mesa. Solo silencio. Y en ese silencio, yo supe que el peso de lo que seguía ya no era mío. Era de ellos. Por primera vez en mucho tiempo, dormí toda la noche. Se fueron un martes por la mañana. Yo no estaba en casa cuando ocurrió. Tenía turno desde las 7 y no quise pedirle a nadie que me cubriera solo para presenciar algo que ya estaba decidido desde semanas atrás. La señora Concepción necesitaba sus medicamentos a las 8 en punto, y el señor Aurelio tenía cita de revisión médica a la que alguien tenía que acompañarlo porque sus hijos, como siempre, no podían. Cuando llegué a casa a las 3 de la tarde, la puerta estaba cerrada con llave, como siempre. Entré. El pasillo olía diferente. No a comida, no a perfume de Valeria, no a ese olor mixto de 2 personas que habían estado viviendo ahí durante 6 años. Olía a vacío, a espacio que de repente tiene aire de sobra.
Fui cuarto por cuarto. El cuarto que había sido de ellos estaba limpio. Las camas tendidas, las paredes sin nada, el closet abierto y vacío. Habían llevado todo lo suyo y no habían tocado nada mío. En la cocina, la alacena estaba igual que siempre. El refrigerador, sin candado desde hacía semanas, estaba como lo había dejado yo esa mañana. Solo había una cosa diferente. En la mesa del comedor, donde semanas antes yo había puesto el sobre, había una llave. La llave del cuarto que había sido de ellos, con un listón de plástico amarillo atado. Sin nota, sin carta, solo la llave. La tomé en la mano, la sostuve un momento. Era pequeña, ordinaria, de esas llaves que uno ni nota cuando están, porque siempre han estado ahí. Pero esa tarde, en esa mano mía de 61 años, con las venas marcadas y los nudillos un poco inflamados de tanto trabajo, esa llave pesaba de una manera que no tenía nada que ver con el metal. Me senté en la silla de la cabecera de la mesa, la misma silla donde siempre me sentaba. La puse frente a mí sobre la madera, y me permití llorar, no mucho, no de esas llantinas largas que uno no puede parar. Fue un llanto corto, de 5 minutos quizás, de los que salen de un lugar muy adentro, donde uno guarda lo que no puede mostrar mientras hay que estar fuerte. Lloré por Rodrigo de 5 años con su sonrisa de dientes de leche. Lloré por la tarde en que lo vi dar sus primeros pasos en esa misma sala. Lloré por todo lo que yo había imaginado que sería esto, la vejez, la familia, los domingos, y que no fue así. Después me limpié la cara con el delantal. Me levanté, calenté agua para el té, y empecé a pensar en cómo quería arreglar el cuarto de allá atrás. Las semanas que siguieron fueron extrañas. No voy a decir que fueron fáciles, porque sería mentira. Hay una clase de silencio en una casa, cuando se va la gente que vivía en ella, que no es igual al silencio de antes de que llegaran. Es un silencio más denso, con bordes. Uno se levanta a la madrugada a tomar agua y escucha sus propios pasos y se da cuenta de que nadie más está durmiendo en ningún cuarto. Pero también hay otra cosa en ese silencio: libertad. La primera semana descubrí que podía dejar mi taza de café en la mesa sin que nadie la moviera, que podía poner la televisión a la hora que quisiera, que podía dejar mi bata colgada en el respaldo de la silla de la cocina sin que eso le molestara a nadie. Cosas pequeñas, ridículas si uno las dice en voz alta. Pero para alguien que ha estado ajustando sus movimientos al humor y al espacio de otra persona durante 6 años, esas cosas pequeñas son inmensas. La segunda semana me tomé un día libre entre semana, algo que no hacía desde hacía no sé cuánto tiempo. Me lo tomé sin motivo urgente, sin cita médica, sin trámite pendiente, solo porque quise. Me levanté tarde, me hice unos huevos con epazote que me gustan a mí y que nunca cocinaba porque a Valeria le molestaba el olor, y me senté en el patio con mi plato y mi café a ver las macetas. Tenía 3 macetas en el patio que llevaban meses descuidadas, un helecho casi seco, una bugambilia con las ramas enredadas y un macetón de barro con tierra compacta donde antes había habido geranios. Los había descuidado sin darme cuenta, de a poco, de esa manera en que uno descuida las cosas propias cuando toda la energía se va en otras direcciones. Ese día los regué. Deshice la tierra compacta con un palito de madera. Limpié las hojas secas del helecho. Le di a la bugambilia un poco más de espacio en el macetón. No era gran cosa. Pero mientras lo hacía, sentí algo que tardé en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo sentía. Gusto. Simple y llano gusto por estar haciendo algo, sin prisa, sin que nadie me esperara, sin que nadie necesitara nada de mí en ese momento. De Rodrigo no supe nada durante las primeras 3 semanas. Me llegó un mensaje al final de la segunda semana, corto, sin saludos al inicio. Ya estamos en un departamento en la colonia Cimatario. Rodrigo. Solo eso, como un reporte. Como cuando de niño me mandaba recados por la maestra para avisarme que había faltado a clase. No le respondí ese día. Al día siguiente le escribí: bien, cuídate. 2 palabras, las mismas que él me había dado a mí durante años.
Supe por la vecina Remedios, que tiene familia en esa colonia y sabe todo de todos, que el departamento era pequeño, de 2 cuartos, en una vecindad de 2 pisos. Que Valeria había entrado a trabajar tiempo completo porque el sueldo de Rodrigo solo no alcanzaba para el arriendo y los gastos. Que habían vendido el coche del año que Rodrigo manejaba para juntar el depósito. No sentí satisfacción al escucharlo. Eso que la gente llama venganza tiene un sabor que yo nunca busqué. Lo que sentí fue algo más parecido a la comprensión. Así se siente cargar sola con todo. Así se siente tener que hacer cuentas antes de ir al mandado. Así se siente el mundo cuando uno no tiene una casa grande a nombre de alguien más que absorba los golpes. Que lo aprendieran no era castigo, era vida. El abogado me llamó a las 6 semanas para cerrar el proceso formalmente. Firmé unos papeles que confirmaban que la propiedad seguía a mi nombre sin ninguna reclamación activa. Él me explicó que la amenaza de litigio que Valeria había sugerido en aquella conversación de la mesa nunca se había concretado, que nadie había presentado nada. Era un farol, señora, me dijo. Ya lo sabía, le dije. Se rió un poco. Me cobró sus honorarios, que yo pagué de mis ahorros sin pestañear, porque fue el mejor dinero que gasté en años. Al salir de su despacho, caminé por esa misma calle del centro de Querétaro, donde había entrado semanas atrás con la presión alta y las manos temblorosas, y la caminé diferente, con los hombros hacia atrás, con los pies plantados. Esa tarde fui al mercado. Compré lo que me gustaba a mí: queso de hebra, aguacates, una bolsa de mangos, pan de yema fresco. Gasté en eso sin calcular si a alguien más le parecía bien o no. Llegué a casa, puse todo en mi refrigerador abierto y me hice una tostada con queso y aguacate que fue el mejor bocado que había comido en mucho tiempo. Fue mi compañera de trabajo, Hilda, quien me dijo algo que no había pensado sola. Hilda tiene 64 años y lleva más tiempo que yo en este oficio. Hemos trabajado juntas en varias residencias a lo largo de los años y hemos desarrollado esa amistad que se hace entre personas que se ven en los momentos difíciles de otros y que entienden sin necesidad de explicar mucho. Un viernes, al terminar el turno, salimos juntas a tomarnos un café en la fonda de enfrente. Le conté lo que había pasado, todo: el candado, el papel, el sobre, el abogado, la llave sobre la mesa. Me escuchó sin interrumpirme, con las manos alrededor de su taza, con esa atención que solo tienen las personas que de verdad saben escuchar. Cuando terminé, me miró y me dijo: ¿Y ahora qué vas a hacer con tu vida, Patricia? La pregunta me cayó de una manera que no esperaba, porque me di cuenta de que durante todas esas semanas había estado pensando en resolver, en sostener, en ejecutar el plan, en aguantar el proceso. Pero no había pensado en eso, en qué quería hacer yo ahora con mi propia vida. No sé, le dije honestamente. Pues empieza por ahí, me dijo. Después de tanto tiempo cuidando a otros, es hora de que alguien te cuide a ti. Y si no hay quien, aprende a hacerlo tú sola. Que también se aprende. Le di vueltas a esas palabras los días siguientes. Volví al médico por cuenta propia, no porque tuviera una emergencia, sino para hacerme los estudios que la doctora me había indicado en diciembre, y que yo había ido postergando por falta de tiempo, y por esa manía que tienen algunas personas como yo de poner las necesidades de todos adelante de las propias. Me hice los análisis. La presión estaba mejor, controlada con la pastilla que me habían recetado. El corazón estaba bien. La doctora me dijo que tenía que dormir más y cargar menos peso físico cuando fuera posible. ¿Puede reducir su carga de trabajo?, me preguntó. Pensé en la señora Concepción, en el señor Aurelio, en las otras personas que cuidaba. Puedo organizarme mejor, le dije, y empecé a hacerlo. Revisé mis turnos, hablé con la coordinadora de la residencia y ajusté mis horarios para no hacer más de 3 turnos seguidos sin un día de por medio. Fue una conversación que llevaba años pendiente y que nunca había tenido, porque siempre había una urgencia, siempre alguien que me necesitaba, siempre una razón para decir que sí una vez más. El cuarto de atrás lo arreglé un domingo de febrero.
Lo pinté de un amarillo claro que vi en una ferretería y que me gustó porque le daba luz. Compré una silla de mimbre en el tianguis del barrio y la puse junto a la ventana. Puse ahí mis plantas, el helecho que se estaba recuperando, la bugambilia con sus primeras flores nuevas, 2 macetas de albahaca que había empezado desde semilla. Lo convertí en mi cuarto de descanso, solo mío, sin televisión, sin teléfono, sin nada que demandara atención. Solo la silla, las plantas, la ventana y la luz de la tarde entrando. Empecé a sentarme ahí media hora cada noche antes de dormir, sin hacer nada, solo estar. Al principio me costaba. Soy de las personas que necesitan estar haciendo algo, que se sienten culpables cuando no producen. Pero fui aprendiendo. Aprendí que el descanso no es tiempo perdido, que el silencio elegido es diferente al silencio impuesto, que una mujer de 61 años que ha cargado el mundo en los hombros tiene todo el derecho del mundo a sentarse en una silla de mimbre, a ver crecer sus plantas sin darle cuentas a nadie. Un domingo de marzo, casi 2 meses después de que se fueran, tocaron a mi puerta. Era Rodrigo, solo, sin Valeria. Traía cara de no haber dormido bien, la barba de varios días que no era intencional sino descuido, las manos metidas en los bolsillos de la chamarra. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lo miré un momento. Abrí la puerta. Se sentó en la sala. Yo fui a la cocina y puse a calentar café. Lo serví en 2 tazas y me senté frente a él, en mi silla de la cabecera. Hubo un silencio largo. «Ya sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo finalmente. «Y no vengo a pedirte nada. Vine a decirte que me tardé mucho en entender lo que pasó. Y que lo entiendo ahora». Lo escuché. «Vi cómo vivías», siguió. «Vi cómo llegabas. Vi el papel ese en la nevera. Y no dije nada». Bajó la vista a la taza. «No tengo una excusa para eso». «No», le dije. «No tienes una. ¿Hay alguna manera de no devolver a lo que era?» Lo interrumpí con calma. «Eso ya no existe. Pero sí puede haber otra cosa si los dos queremos construirla diferente, con reglas distintas, con respeto de los 2 lados». Me miró. «¿Qué tipo de reglas?» «Las normales, Rodrigo. Las que debieron haber estado desde el principio. Que yo existo. Que lo que pienso importa. Que cuando llegue a casa después de 24 horas de trabajo, encuentre lo que es mío tal como lo dejé». Asintió despacio. «Puedo hacer eso. No me lo digas a mí, demuéstralo». Tomamos el café en silencio durante un rato. La bugambilia en el patio había sacado 3 flores nuevas esa semana, de un rosa oscuro que se veía desde la ventana de la sala. Rodrigo las miró. «Crecieron mucho esas matas», dijo. «Les di atención», le dije. «Eso es lo único que necesitan las cosas para crecer». No dije más, no hacía falta. Las palabras que importaban ya habían sido dichas, sin adornos, sin novela, sin que ninguno de los dos subiera la voz. Se levantó a irse. En la puerta se detuvo. «Ma». «¿Qué?». «Gracias por el café». «De nada». Cerré la puerta. Me apoyé en ella un segundo, mirando el pasillo de mi casa. Mi casa, con su pintura que escogí yo, sus macetas que riega mi mano, su escritura en la carpeta azul del cajón de arriba del armario. Fui al cuarto de atrás. Me senté en la silla de mimbre. Las plantas olían a tierra húmeda y a albahaca. La luz de la tarde entraba por la ventana en un rectángulo tibio que me caía justo en las manos. Me quedé ahí quieta, y por primera vez en mucho tiempo no me faltó nada. Han pasado 8 meses desde aquella noche de enero. 8 meses. A veces me parece que fue hace mucho tiempo y a veces me parece que fue la semana pasada. Así funciona la memoria cuando uno ha vivido algo que le cambia el peso de las cosas. Algunos recuerdos se vuelven muy lejanos y otros se quedan pegados en la piel como si todavía estuvieran ocurriendo. Esta mañana me levanté temprano, antes de que saliera el sol. No por costumbre, ni porque tuviera que estar en ningún lado a una hora fija. Me levanté porque quise, porque a mis 61 años he aprendido que hay mañanas que merecen ser vividas desde el principio,
Desde ese momento quieto en que la calle todavía está en silencio y la luz apenas empieza a filtrarse por las ventanas, me hice un café de olla, de los que llevan canela y piloncillo, de los que mi mamá hacía en una olla de barro cuando éramos chicos, y el olor solo ya es suficiente para que algo adentro de uno se acomode en su lugar. Me lo serví en mi taza favorita, la de cerámica azul con el borde desportillado, que he tenido desde hace tanto que ya no recuerdo dónde la compré. Me senté en el patio. La bugambilia estaba llena de flores. El helecho había crecido tanto que ya no cabía bien en su maceta, y voy a tener que cambiarla pronto. La albahaca olía a verano, aunque el verano todavía no llega del todo. Me senté ahí con mi café, descalza en el patio, con el fresco de la mañana en los pies, y estuve así un buen rato sin pensar en nada en particular, solo siendo, solo estando. Hace 8 meses no sabía hacer eso. Hace 8 meses no sabía estar sin hacer nada, sin sentirme culpable por ello. No sabía despertarme y preguntarme qué quería yo, sin que la respuesta inmediata fuera lo que alguien más necesitaba. Llevaba tantos años poniendo mi propio nombre al final de la lista que casi había olvidado que tenía uno. Rodrigo viene los domingos. No todos los domingos, porque la vida es la vida y a veces hay cosas que surgen. Pero la mayoría de los domingos, a eso de las 11 de la mañana, llega a la puerta. A veces solo, a veces con Valeria. Con Valeria las cosas son distintas ahora. No voy a decir que somos amigas, porque sería mentira, y yo ya llegué a la edad en que prefiero la verdad incómoda sobre la mentira bonita. Pero hay un respeto que antes no existía. Ella entra a esta casa diferente a como entraba antes. Saluda cuando llega. Pregunta antes de tocar algo que no es suyo. Son gestos pequeños, pero los gestos pequeños son los que construyen o destruyen todo en una convivencia. Eso lo sé bien después de tantos años observando familias. Rodrigo también es diferente. Tarda en cambiar un hombre de 42 años. No es como los niños, que aprenden rápido. Los adultos tenemos costras encima de las cosas que necesitamos aprender, y quitarlas duele y toma tiempo. Pero lo estoy viendo hacerlo. Lo veo en la manera en que ahora pregunta cómo estoy y espera de verdad la respuesta. Lo veo en que el domingo pasado, cuando llegué cansada de un turno, él se levantó a servirme agua sin que yo se lo pidiera. Un gesto pequeño. Pero yo lo vi y no dije nada, y adentro algo se acomodó un poco más en su lugar. No le he dicho que lo vi. No hace falta decirlo todo. A veces el amor que se está reconstruyendo necesita espacio para respirar sin que uno le esté poniendo nombre a cada cosa. El señor Aurelio murió en marzo. Me avisaron por teléfono una mañana, temprano. Había sido durante la noche, mientras dormía, que es como uno quisiera que les llegara la muerte a las personas buenas, sin dolor, sin drama, simplemente dejando de respirar despacito, como quien apaga una luz con mucho cuidado para no despertar a nadie. Fui a verlo esa mañana, antes de que llegaran los de la funeraria. Me dejaron entrar porque ya me conocían. Porque en esa residencia todos saben que la señora Patricia no es solo la cuidadora. Me quedé un momento sola con él. Tenía la cara tranquila, las manos cruzadas sobre el pecho, esas manos que yo había tomado tantas veces a las 3 de la madrugada cuando el miedo lo despertaba. Le dije en voz baja: «Usted tenía razón, don Aurelio. El peor dolor del mundo es que te miren y decidan que ya no cuentas. Pero también hay algo del otro lado. El día en que uno decide que sí cuenta, que su propia vida vale, que sus manos de trabajo y su cuerpo cansado y su nombre en un papel merecen respeto. Ese día también existe. Y yo lo encontré. No sé si me escuchó. Creo que sí. La señora Concepción sigue viva y sigue siendo difícil, que es también una manera de seguir siendo ella misma. El mes pasado me regaló un rebozo azul marino que tenía guardado desde años. Me lo dio sin explicación, sin discurso, solo me lo puso en las manos una tarde y me dijo: «Tómalo, que a ti te va a quedar mejor que guardado en ese cajón». Yo lo tomé, lo doblé con cuidado y lo puse en mi cuarto de las plantas, en el respaldo de la silla de mimbre. Lo uso cuando me siento ahí en las noches. El mimbre, el rebozo, las plantas, la ventana.
mi cuarto, mi silencio, mi media hora de no deberle nada a nadie. Eso también es mío. A veces pienso en la Patricia de hace 8 meses, la que entró a esa cocina con los pies ardiendo después de 24 horas de trabajo y encontró un candado en su propia nevera. La que se comió un pan de dulce parada en una banqueta a las 6 de la mañana con el frío de enero en la cara. La que se acostó vestida encima de la cama porque no tuvo fuerzas para quitarse los zapatos. Y pienso, qué valiente fue esa mujer. No la Patricia que ejecutó el plan, no la que firmó los papeles, ni la que sostuvo la mirada en esa mesa del comedor. La valiente fue la otra, la que estaba quebrada y cansada y sola, y que aún así, en lugar de llorar o gritar o suplicar, fue a su cuarto, sacó una carpeta azul de un cajón y empezó a pensar. Esa fue la decisión que cambió todo. No fue dramática, no tuvo música de fondo. Fue solo una mujer mayor con los zapatos puestos, sentada en la orilla de su cama, mirando una mancha de humedad en el techo, diciéndose a sí misma en silencio: ya estuvo. Hasta aquí. No un día más. Hoy, esta mañana, mientras tomaba mi café en el patio, vino a mi mente algo que no había pensado en mucho tiempo. Pensé en todas las mujeres y los hombres que ahorita mismo, mientras escuchan esto, están cargando algo parecido a lo que yo cargué. Personas que llegan a casa después de un día agotador y encuentran indiferencia donde debería haber abrigo. Personas que han dado lo mejor de su vida, de sus años, de sus fuerzas, a alguien que lo recibe como si fuera obligación y no regalo. Personas mayores que sienten que su voz ya no pesa en la mesa de su propia familia, que sus necesidades son un estorbo, que su cansancio es exagerado, que su tristeza no merece espacio. A esas personas quiero hablarles ahora, directamente, como se habla en la confianza. Tus años de trabajo tienen valor. Tus manos que han cargado, construido, limpiado, cocinado, cuidado y sostenido tienen valor. Tu nombre en los papeles, en las escrituras, en los recuerdos de los que crecieron a tu lado, tiene valor. Y tu cuerpo, ese cuerpo que ya siente los años y que sin embargo sigue de pie, sigue yendo, sigue dando, ese cuerpo también merece descanso, calor y respeto. No tienes que gritar para que te escuchen. No tienes que rogar para que te vean. A veces la decisión más poderosa que puede tomar una persona es la más callada: ordenar sus papeles, conocer sus derechos, hablar con alguien de confianza y empezar a actuar desde la certeza de que su vida les pertenece a ellos, solo a ellos. He aprendido muchas cosas en estos meses, pero la más importante es esta: la dignidad no se pierde porque alguien decida no verte. La dignidad se pierde solo cuando uno mismo decide dejar de verse. Y tú, que me estás escuchando hoy, que llegaste hasta aquí, todavía te ves. Eso importa más de lo que crees. No sé cuál es tu historia. No sé qué peso cargas, ni desde cuándo lo cargas, ni cuántas noches has mirado el techo de tu cuarto pensando que ya no puedes más. Pero sé que si llegaste hasta aquí, hasta este punto de esta historia, es porque algo en lo que yo viví te resonó. Y ese algo merece ser escuchado. Por ti, primero. Y después, si quieres, por los demás. Cuéntame tu historia en los comentarios. No tienes que dar nombres ni detalles que no quieras dar. Solo cuéntame desde dónde me escuchas hoy y si alguna vez sentiste lo que sintió Patricia en esa banqueta con su pan de dulce en la mano. Porque yo leo cada comentario. Y a veces un comentario es lo único que le hace falta a alguien para saber que no está solo en lo que está viviendo. Si esta historia te llegó al corazón, regálame un me gusta. No por mí, sino porque ese gesto pequeño hace que más personas como tú la encuentren cuando más la necesitan. Si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana hay una historia nueva. Cada semana hay alguien que vivió algo que quizás tú también conoces. Y si hay alguien cerca de ti, una amiga, una hermana, una vecina, alguien que está cargando en silencio algo demasiado pesado, comparte este video con esa persona. A veces uno no sabe cómo empezar a hablar de lo que le duele, pero a veces escuchar la historia de otro le abre la puerta. Yo me llamo Patricia Morales.
Tengo 61 años, vivo en Querétaro, y esta mañana tomé mi café en mi patio, descalza, con mis plantas y mi silencio y mi vida que por fin me pertenece. Si yo pude, tú también puedes.